Hola, muy bienvenidos todos a nuestra semana de protocolos fitoterápicos integrativos. Estamos empezando en el día de hoy una, una secuencia de dos clases hablando sobre los protocolos fitoterápicos integrativos. Eh, y para nosotros es un gusto estar por aquí también compartiendo las informaciones sobre la experiencia fitoterápica integrativa dentro del tratamiento de los pacientes. Estamos transmitiendo directamente también por el Instagram. Bienvenidos todos nuestros colegas, nuestros internautas que están por aquí en Instagram. Muy bienvenidos todos que están en la clase del Zoom para tenermos este contenido también compartido con los diapositivos y con todo el conocimiento que traemos para ustedes en este día de hoy. Es un gusto saludar a todos. Informarles también que estamos grabando esta clase para después disponibilizarles como una cortesía para que puedas revisar los contenidos que trabajamos por aquí, especialmente ustedes que están compartiendo nuestra pantalla en el Zoom, para que tengas entonces la oportunidad de conocer un poco más de los trabajos que estamos desarrollando con los protocolos fitoterápicos integrativos. Entonces, muy bienvenidos todos. Vamos a empezar desde inmediato. Les pido solamente que apague sus micrófonos para que no tengamos distorsiones en la grabación de los audios. Y siempre que necesitas, puedes hacer la intervención para las dudas que puedan eventualmente aparecer por aquí en las pantallas, en la presentación. Entonces, muchísimas gracias por todos que están presentes. Ya vamos a empezar nuestra clase de hoy. Bien, esta es una clase que trae básicamente la visión integrativa del ser humano. ¿Qué pasa entonces dentro de estas visiones? Que necesitamos cambiar el modo como nuestros pacientes son evaluados. Y esta evaluación dentro de una visión integral del ser humano nos presupone que tenemos la posibilidad de investigar cómo los pacientes presentan sus condiciones y cómo nosotros como profesionales de la salud podemos entonces mirarlos de una manera más integral, evaluando no solamente las condiciones físicas, no solamente las condiciones emocionales, pero también todas las condiciones de interacción de este paciente con su medio ambiente natural. Y por ahí vamos a ver que tenemos entonces la posibilidad de investigando las condiciones por las cuales los pacientes son sometidos alrededor de sus estímulos percibidos, cómo esto directamente influye en la condición de cambios de las estructuras biológicas en nuestro organismo. Y es exactamente esta visión que tenemos que tener para nuestros pacientes que están ahora siendo evaluados dentro de esta nueva visión de la integración. Bien, comprender el enfoque integrativo presupone también que tenemos que comprender cómo nuestro organismo responde, contesta a todos los estímulos que son sometidos. Entonces, los estímulos ambientales, los estímulos que son percibidos con nuestros cinco sentidos, nuestros sentidos de la visión, audición, gustación, tacto y todo esto que está alrededor de nosotros y que nos integra al ambiente externo. Todos estos estímulos son percibidos a nivel del sistema nervioso central por los órganos de sentido. Y estas informaciones que llegan hasta nuestras puertas de entrada, que entonces desencadenan respuestas fisiológicas para controlar nuestras estructuras celulares para responder entonces a nuestras estructuras corporales. Estas respuestas fisiológicas generadas a partir de la percepción de los estímulos siempre son coordinadas a partir de la percepción a nivel del sistema nervioso central, pero siempre son manejadas de manera de la intensidad que va a ser producida a partir del sistema endocrino y metabólico y también a partir del sistema inmunológico.
Entonces, los dos sistemas principales de bases que coordinan la intensidad de las respuestas producidas en nuestros cuerpos a partir de la percepción del sistema nervioso central. Y es esto que hace entonces todo lo que realizamos dentro de nuestro organismo, todas las respuestas que nuestros órganos producen a partir de la percepción de estos estímulos externos. Lo que vamos a ver también es que estas percepciones siempre producen una respuesta fisiológica, y esta respuesta fisiológica entonces es incorporada dentro de las células de cada uno de los órganos que van a representar una respuesta a esta percepción, y que siempre vamos a tener la respuesta producida a partir de la generación y consumo de energía. Y la energía producida en las células es eminentemente derivada del ATP, de la fosforilación del ATP, de la quebra de las ligaciones de fósforo dentro de una molécula de ATP. ¿Y quién produce las moléculas de ATP en nuestro organismo? Las mitocondrias. Entonces, las mitocondrias producen toda la energía que necesitamos para contestar, para responder a las cuestiones de percepción de estímulos sensoriales que tenemos de todo el ambiente que tenemos alrededor de nosotros. Así también las mitocondrias, para producir el ATP, necesitan de glucosa, necesitan de oxígeno para en la cadena respiratoria mitocondrial desarrollar entonces los procesos fisiológicos para la generación de ATP. Bien, para tener glucosa, para tener oxígeno, tenemos que absorber la glucosa desde lo que consumimos en nuestra alimentación. Entonces tenemos que tener un ambiente digestivo adecuado exactamente para garantizar que tengamos glucosa suficientemente disponible a nivel de las mitocondrias para la producción de energía. Así como tenemos que manejar el consumo de oxígeno, y a partir de este consumo de oxígeno, el transporte de oxígeno hasta las células, para que dentro de las células podamos ahora establecernos un proceso de captación de este oxígeno para transportarlo hasta las mitocondrias para la producción de energía en la forma de ATP, que van a ser empleadas exactamente para producir las respuestas fisiológicas de nuestro organismo. Y todas las respuestas son producidas de este modo, porque entonces las células que producen contracciones muscular, que los músculos entonces están contrayendo o relajando, las neuronas que pueden producir entonces estímulos excitatorios o inhibitorios, las glándulas que producen sus hormonas y liberan sus hormonas para hacer la coordinación de los efectos principales de nuestro organismo, las células de defensa que producen entonces la activación para la producción de mediadores inflamatorios y para coordinar nuestra respuesta inmunológica contra los procesos de contacto con otros microorganismos patogénicos. Todo esto depende básicamente de cómo manejamos la producción de energía. Y lo que vamos a ver es que todas estas condiciones energéticas producen a nivel del sistema nervioso central lo que llamamos de conciencia del ser. Conciencia del ser que tiene un concepto básico definido como la noción de estímulos en torno de un individuo que confirman su existencia. Entonces somos nosotros que percibimos nosotros mismos como un seres que son seres pensantes, que desarrollamos emociones, que desarrollamos sensaciones, que percibimos estos estímulos periféricos y coordinamos un conjunto de modulaciones fisiológicas dentro de nosotros exactamente para garantizar una adaptación ambiental, garantizar que nuestra especie como seres humanos van a desencadenar un conjunto de interpretaciones de estos estímulos para garantizar su especie y su vida dentro de la sociedad. Entonces, la conciencia del ser es importante para que tengamos la evidencia clínica de cómo el ser humano se integraliza en los ambientes funcionales de a donde es sometido. Entonces tenemos un conjunto de elementos que llamamos de microbiológicos, que son todos los ambientes que son
que establecen integraciones con microorganismos alrededor de nosotros. Y ahí en la piel, en las mucoides, en las regiones mucoides, la cavidad bucal, la cavidad intestinal, la cavidad vaginal, todo esto son cavidades mucoides que tienen en su composición un conjunto de microorganismos. Y estos microorganismos establecen una relación con nosotros. Entonces, esta interacción entre microorganismos en nuestros ambientes internos corporales desencadenan un conjunto de adaptación que estamos desarrollando para mantenernos vivos dentro de un ambiente lleno de otros microorganismos que nos colonizan. Así también los ambientes biológicos como los ambientes funcionales dentro de nuestro organismo, el sistema nervioso central, el sistema endocrino y el sistema inmunológico, que coordinan en la gran mayoría de las veces las relaciones de nuestro organismo a partir de las percepciones que tenemos afuera de nosotros. Y claro, no podemos nos olvidar de los ambientes sociales, de a dónde estamos expuestos al diario, nuestra familia, nuestro trabajo, nuestros grupos sociales que desencadenan estímulos para que a partir de esta percepción puedan entonces generar las respuestas fisiológicas que regulan entonces el funcionamiento de las estructuras biológicas. Nuestro terreno biológico está desde aquí entonces solamente respondiendo a las informaciones que llegan hasta las células. Y ahí lo que vamos a ver es que las percepciones sensoriales percibidas a nivel del sistema nervioso central siempre producen una respuesta dentro de nuestras células, dentro de nuestras estructuras corporales, y que son coordinadas por el sistema endocrino, por el sistema inmunológico. Y lo sabemos que la interacción entre estos sistemas es que nos permite tener una visión muy clara de cómo los ambientes funcionales de nuestro organismo producen sus respuestas, su capacidad de respuesta funcional a las percepciones sensoriales. Y ahí vimos también que la alimentación, el estímulo alimentario, es capaz de manejar cómo estas células que van siendo renovadas, que van a rejuvenecer nuestros órganos, nuestros tejidos, estas condiciones alimentarias nos fornecen entonces todas las piezas bioquímicas que están directamente relacionadas con la capacidad de construcción de nuevas células. Y ahí vamos a ver que las membranas biológicas, por ejemplo, que son derivadas de lípidos y de proteínas, nos fornecen las estructuras y el control transmembránico de las células que están siendo renovadas, que están siendo reemplazadas a partir de la degeneración crónica generada por el envejecimiento de los tejidos, así como los núcleos que tienen nuestras estructuras génicas capaces de mantener todas las proteínas expresadas dentro de las funciones que tiene una célula, así como las mitocondrias que tienen entonces la posibilidad de manejar la producción de energía y garantizar por eso las respuestas celulares a todos los estímulos que percibimos. Todas estas condiciones son integradas, son percibidas y son relacionadas con la capacidad funcional de nuestro organismo de contestar a las respuestas que son, a los estímulos que son percibidos a nivel del ambiente externo de nosotros. Y lo que vamos a ver también que una mirada integrativa, cuando tenemos una visión más clara, más integral del ser humano, tenemos que llevar en cuenta siempre estos ambientes funcionales. Las tres condiciones básicas que tenemos que interactuar directamente con nuestros pacientes es la, el cuerpo, porque el cuerpo es nuestra máquina principal que nos permite establecer todas las dinámicas de correlaciones con nuestros otros elementos de la sociedad, pero también las estructuras mentales que son fundamentales exactamente para garantizar un conjunto de manifestaciones corporales adecuadas a nuestros sistemas, órganos, tejidos y las células al final de todo. Y también es necesario comprendernos que tanto cuerpo cuanto mente es
manejada por condiciones superiores, energías más sutiles que no tienen directamente nuestra capacidad de percepción, pero están coordinando en gran parte las condiciones favorables para establecernos una respuesta mental y una adecuada respuesta también corporal. Y el cuerpo de todo nuestro organismo, en verdad, establece respuestas que son respuestas fisiológicas, que mantienen entonces nuestro equilibrio funcional, que mantiene nuestra salud. Y vamos a ver también que las respuestas que son producidas pueden ser respuestas adaptativas. Las respuestas adaptativas son las respuestas que son de adecuación a las nuevas condiciones a las cuales somos sometidos. Nuestras células, nuestros tejidos, nuestros órganos se adaptan de manera a producir una respuesta adecuada a las nuevas condiciones percibidas por estos tejidos, percibidas por estas células, por estos conjuntos de células. Pero vamos a ver entonces que en determinadas situaciones los estímulos patogénicos son tan más fuertes arriba de las condiciones adaptativas de las células que producen entonces estados que llamamos de patológicos. Los estados patológicos que están directamente relacionados con la fisiopatología de la génesis de muchísimas enfermedades. Incluso los procesos de oxidación, de inflamación y otras condiciones que son relacionadas con el prejuicio funcional de nuestras capacidades de respuestas celulares. Y ahí vamos a ver que en estas condiciones patológicas tenemos que hacer los tratamientos. Y los tratamientos que podemos hacer dentro de una visión integrativa siempre son tratamientos que se distinguen directamente en tres puntos. Un tratamiento que es un tratamiento sintomático, porque es exactamente la condición que los pacientes nos procuran, nos buscan exactamente para resolver los procesos fisiopatológicos que están más dañando su calidad de vida. Entonces, este es un tratamiento puntual, local, sintomatológico, pero no debemos olvidar de que tenemos que tratarlas de manera sistémica, integrada, para proporcionar, para generar la cura de estas condiciones generadoras de los disturbios sintomatológicos. Entonces, este tratamiento sintomático debe ser seguido de un tratamiento más integrado en la génesis, en los procesos fisiopatológicos generadores de las condiciones sintomatológicas. Y vamos a ver también que necesitamos, claro, trabajar de forma integral para evitar las condiciones que generaran la origen de todos estos procesos fisiopatológicos. Entonces, para eso, en general, empleamos un conjunto de sustancias y la fitoterapia clínica es la principal de ellas, porque conseguimos con el uso de las plantas medicinales cambiar las funciones biológicas, mejorar las condiciones por las cuales los pacientes están conduciendo, generando los síntomas en las enfermedades que son producidas por estas condiciones patológicas. Entonces, es necesario que para hacer esta integración del tratamiento tengamos también la visión integral a partir de un proceso que llamamos de anamnesis integrativa. La anamnesis integrativa que presupone también la percepción de signos subjetivos y objetivos y también investigación de todo el conjunto de sistemas funcionales operados dentro de nuestro organismo. Entonces, el sistema genitourinario, el sistema digestivo, respiratorio, cardiovascular, osteomuscular, las enfermedades degenerativas, y todo esto nos garantizan que una visión integrada puede ser entonces establecida a partir de esta visión, un conjunto de protocolos terapéuticos capaces de mejorar las condiciones por las cuales los pacientes están desencadenando estos síntomas. Esta es una visión muy clara y muy importante para definirnos cómo estos procesos anamnésicos pueden garantizar una evolución sintomatológica para, a partir de ahí, conducimos la generación de los protocolos integrativos.
Y ahí vamos a ver que esta es una de las condiciones también que debemos desarrollar, que la evaluación anamnésica a partir de los exámenes laboratoriales, que nos confirman muchísimas de las suposiciones anamnésicas que desencadenamos a partir de la percepción de estos signos que son agrupados por nuestros pacientes. Entonces, para cada uno de los órganos tenemos un conjunto de manifestaciones bioquímicas que son capaces de inducir o manejar las informaciones que garantizan estas informaciones para la producción de los protocolos terapéuticos integrativos. ¿Y cómo podemos hacer después de esta visión más clara? Modulando, claro, el ambiente celular. El ambiente celular, que es una condición de a donde las células, nuestras células, están viviendo. Y estas condiciones en especial son desencadenadas por un proceso fisiológico relacionado con la deposición alrededor de las células de todo lo que estamos generando de basuras bioquímicas. Las basuras bioquímicas que se acumulan alrededor de las células pueden disminuir la capacidad funcional de estas células y claro también de su respuesta a los estímulos percibidos a nivel del sistema nervioso central. Entonces, modular el ambiente celular es imprescindible para que tengamos una mejoría de la calidad de vida de los pacientes. Y podemos hacerlo con algunas estructuras funcionales más importantes, que es la limpieza del ambiente pericelular. Y ahí vamos a ver que la suplementación con alimentos nos fornece todas las unidades nutricionales que necesitamos para reemplazar las condiciones de las estructuras celulares, así como el oxígeno que es captado desde el aire que está alrededor de nosotros pueden ahora producir entonces energía suficiente para que desencadenemos todas las respuestas fisiológicas. Entonces, en estas condiciones es muy interesante que tengamos una alimentación adecuada, una hidratación adecuada y también que tengamos aires con condiciones buenas para nos fornecer todo el oxígeno que necesitamos para la producción de energía a nivel celular. Bien, estamos por aquí también en el Instagram, los alumnos que están disponibilizados por aquí en la sala Zoom, podemos disponibilizar los diapositivos para ellos. Entonces, le invitamos quien está en Instagram, que si deseas también tener acceso a las imágenes que estamos en la sala Zoom, pueden ingresar directamente por el QR code que dejamos por ahí abajo del Instagram. Ahí vamos a ver entonces que este entorno celular es importante para que tengamos la posibilidad de manejar todas las energías, todas las condiciones favorables para que las células desempeñen, trabajen con las estructuras de respuestas funcionales. Para eso necesitamos transportar hasta los ambientes celulares todo lo que las células necesitan para hacer sus respuestas fisiológicas. Y ahí vamos a ver que la distribución es a través del sistema sanguíneo. Y teníamos una gran red de vasos sanguíneos que llevan hasta a los ambientes pericelulares las necesidades que las células necesitan. Y ahí vamos a ver entonces que esta red celular pueden ahora establecer un mecanismo de captación de todo lo que necesitan: oxígeno, glucosa, aminoácidos para la síntesis de las proteínas, ácidos nucleicos para hacer la renovación de las estructuras de ADN. Todas estas estructuras entonces son captadas a partir de la nutrición vascular que se hace en este ambiente pericelular. Y lo que vamos a ver es que dependiente entonces de cómo estas redes vasculares están irrigando los tejidos, podemos tener cambios funcionales en la viabilidad, en la energía y la disponibilidad de mecanismos funcionales para que las células puedan responder a los estímulos periféricos percibidos. Y ahí esta distribución funcional a través del espacio
pericelular tiene que ver con las basuras extracelulares que están depositadas alrededor de esas células. ¿Y cuáles son las basuras celulares? Podemos llamarlas entonces de radicales libres, metales pesados, de restos bacterianos que se acumulan alrededor de las células, mediadores inflamatorios, proteínas que son oxidadas. Todos estos contenidos alrededor de las células impiden en gran parte disminuir la capacidad de nutrición de estas células, disminuir la capacidad de oxigenación de estas células. Entonces, si deseamos trabajar con un paciente, de inmediato tenemos que limpiar todas las basuras celulares, porque a partir de esta limpieza mejoramos la nutrición, mejoramos la oxigenación, mejoramos la suplementación de estas células para garantizar que tengan al final del proceso condiciones mejores de responder a los estímulos percibidos y también de renovarse dentro de los tejidos, de las estructuras de los tejidos. Entonces, para eso, para radicales libres, tenemos que hacer entonces una desoxidación. Para remover los metales pesados en las toxinas bacterianas, tenemos que hacer una desintoxicación. Para remover los mediadores inflamatorios que están alrededor de las células, tenemos que hacer una desinflamación. Y así vamos haciendo para garantizar una reorganización funcional del ambiente celular para que las células puedan recibir los nutrientes funcionales. Y ahí vamos a ver que para hacer entonces la remoción de los radicales libres, tenemos que desoxidar los metales pesados y toxinas, desintoxicar, y para los mediadores inflamatorios, desinflamar. Y los restos bacterianos que son capaces de sensibilizar inmunológicamente los tejidos, tenemos que desensibilizar estas regiones establecidas como sensibilizantes, así como remover las proteínas oxidadas, porque son capaces de generar envejecimiento celular, cuadros de senescencia celulares acumuladas en los tejidos. Y esto nos permite entonces una pérdida de la capacidad funcional. Pero ¿cómo podemos hacer todas estas condiciones en nuestro organismo? Y es exactamente el gran, tal vez la mejor estrategia para la salud de las personas, que es el empleo de condiciones, sobre todo de plantas medicinales, pero también de otros compuestos que pueden agregar valor a la terapéutica integrativa, que son capaces de hacer entonces efectos antioxidantes naturales, quelantes, antiinflamatorios naturales, inmunomoduladores y senolíticos, que son sustancias, plantas que tienen la capacidad de disminuir la senescencia celular acumulada dentro de los tejidos. Y con esto mejorar las condiciones de respuestas celulares que las células van a producir a partir de las condiciones ambientales por las cuales son sometidas. Entonces, es muy sencillo y muy tranquilo establecernos protocolos terapéuticos para garantizar una calidad más buena de vida para las personas. Basta que tengamos en cuenta estas estructuras de limpieza celular, desoxidación, desinflamación, desensibilización y también de la protección celular contra la senescencia acumulada de los tejidos. Y para los suplementos integrativos, podemos entonces establecer plantas medicinales que restablecen la fisiología funcional del organismo. Las vitaminas y cofactores bioquímicos que garantizan una suplementación adicional para las secuencias de reacciones bioquímicas. Y oligoelementos que son indispensables para que las reacciones bioquímicas puedan ocurrir de manera efectiva dentro de las estructuras celulares. Y algunos de los oligoelementos también pueden servir como elementos claves para la estructuración de enzimas y de proteínas funcionales. Entonces, oligoelementos, cofactores bioquímicos, vitaminas y plantas medicinales. Esto todo que necesitamos para mejorar las estructuras funcionales de nuestras células y garantizar una salud plena para toda la gente. Y algunos de los ejemplos de plantas medicinales: astragalus, boswellia, camellia sinensis, cúrcuma longa, arpagostum, procumbens, lepidum,
todos son plantas que trabajan con mejorando las condiciones fisiológicas de nuestro organismo, así como las vitaminas de cofactores bioquímicos, las vitaminas liposolubles, hidrosolubles, cofactores bioquímicos como coenzima Q10, L-carnitina, NADH, PQQ, ubiquinol, todos son cofactores que garantizan una potencia adicional para nuestro organismo, garantizando entonces mejores condiciones fisiológicas, así como los oligoelementos, boro, cromo, cobre, hierro, yodo, todas estas condiciones que necesitamos tener dentro de nuestras células para que podamos entonces mejorar la capacidad funcional de estas células. Y lo que vamos a ver es que para exactamente en este contexto que vamos a trabajar la fitoterapia clínica integrativa. Es nuestro curso especial que estamos desarrollando incluso con una turma solamente en español, que podemos entonces trabajar con esta formación para nuestros alumnos de lengua hispánica y que pueden entonces tener acceso a los contenidos de nuestras clases totalmente en español y con todas las explicaciones desarrolladas a partir de la lengua hispánica. Y para establecernos este ejemplo de cómo trabajamos dentro de dentro de las estructuras educacionales para esta turma en español, así como lo hacemos ya a 10 turmas en el Brasil, podemos demostrar alguno de los casos clínicos realmente interesantes para que tengas acceso a estos contenidos. Mire que en esta formación tenemos siempre las fórmulas fitoterápicas ya desarrolladas, validadas por nuestra equipo clínica de ensayos en nuestro consultorio. Entonces tenemos todas las fórmulas fitoterápicas para fornecerles con calidad y con validación científica para estas formulaciones aplicadas. Vamos a ver también la fitoterapia integrativa de los sistemas. Todos los contenidos son distribuidos a partir de los mismos sistemas fisiológicos clínicos, médicos, como las plantas útiles para el sistema nervioso central, sistema digestivo, sistema osteomuscular, sistema renal, genitourinario, las plantas, las fisiopatologías de las principales enfermedades y también los protocolos terapéuticos individualizados para cada una de estas patologías. También tenemos aquí una condición de razonamiento integrativo y que nos permite entonces evaluar al paciente como una entidad integral, el cuerpo de manera integral, porque evaluamos no solamente las condiciones físicas, pero también las condiciones laborales, sociales, ambientales, en las cuales los pacientes están sometidos. Y también, claro, las condiciones microbiológicas de este paciente para que podamos entonces integrar todas estas funciones y generar a partir de ahí los protocolos terapéuticos individualizados, los protocolos que son capaces de mejorar no solamente las enfermedades, pero también mantener la salud por más tiempo. Y este es el objetivo que tenemos en cuenta siempre: mejorar la calidad de vida de los pacientes de manera más longeva, que tengamos entonces las condiciones de la salud preservada por más tiempo. Y al final de nuestra formación tenemos también un módulo que es un módulo especial de práctica clínica integrativa en consultorio. Los alumnos pueden entonces establecer sus propios atendimientos y la discusión de sus casos clínicos de sus propios pacientes con una visión supervisionada de nuestro equipo para garantizar entonces un desfecho clínico adecuado para sus pacientes. Esta es una condición que también estamos empleando de manera presencial. Si los pacientes, si los alumnos desean, pueden venir hasta el Brasil y desencadenar una formación específica dentro de nuestro consultorio. Esta es una condición adicional. Entonces, todos estos casos son discutidos. Além de todo esto, tenemos 16 casos clínicos discutidos, presentados en vivo
para toda la gente que está participando de nuestra formación, siempre con la fisiopatología de las enfermedades, siempre con las evaluaciones de los protocolos, la generación de protocolos, los resultados clínicos obtenidos con estos protocolos en los pacientes y por ahí entonces conseguimos tener varias situaciones clínicas reales discutidas y presentadas para que los alumnos tengan la visión muy clara de cómo pueden reproducir los conocimientos traducidos en nuestra formación para su práctica clínica en su consultorio. Es una formación realmente diferenciada. Y ahí podemos presentar para ustedes un caso clínico muy interesante de una alteración digestiva asociada con la síndrome del climaterio largo, que es el climaterio que tiene un curso temporal muy adelantado después de las condiciones de cambios funcionales que ocurren dentro de los ambientes ováricos, con la disminución de la función de producción de hormonas. Este es un caso muy interesante que podemos evaluar la paciente con esta dinámica de formación que empleamos en la fitoterapia clínica integrativa. Sabemos nosotros que todo es energía, como ya lo mencionamos cuando empezamos nuestra clase de hoy, y que esta es una paciente en climaterio que tiene procesos digestivos. Es una mujer de 57 años, 51 kilos, como 41 metros, con antecedentes familiares de abuelo materno con demencia, abuelo materna con tumor cerebral, también su madre con Alzheimer y padre con enfermedades neurológicas aún no identificadas hasta el momento. Pero en estas condiciones la paciente presentó dentro de la visión integrativa las principales molestias que son abdomen distendido, dolor del estómago, hígado graso, con una empeora clínica con el consumo de café y alimentos grasos. Esta es una condición muy interesante porque ya lo sabemos que cuando los pacientes tienen una baja capacidad de digestión, de disminución de la secreción de enzimas digestivas, no lo digieren adecuadamente las proteínas, que las proteínas no totalmente digeridas pueden entonces putrefarse dentro del ambiente intestinal y con esto generar cuadros de putrefacción con gases, con distensión abdominal, con flatulencia, muchas veces con dolor, y estas condiciones de fermentación están relacionadas con la producción de una decomposición de aminoácidos que son muy ricos en átomos de enxufre y que produce a partir de ahí gas sulfídrico, y el gas sulfídrico puede producir daños en la mucosidad intestinal. Y con esto produce, claro, disminución de la capacidad de absorción de los aminoácidos, todos los nutrientes que tenemos que hacer absorción para garantizar las funciones celulares. Y ahí vamos a ver que esta es una condición muy frecuente en los pacientes con perfil que llamamos hiposecretor. Así como las quejas neurológicas con una neuralgia del trigémino y que están asociados también con ansiedad, miedo, nerviosismo, ira, irritabilidad, agresividad y depresión. Todas estas son condiciones mentales, entonces, que están desencadenadas en esta paciente muy probablemente por una disminución de las funciones ováricas en la producción de hormonas esteroidales como el 17-beta-estradiol, que es fundamental para que tengamos una energía siendo producida a nivel del sistema nervioso central. Y también otras funciones como la regulación de las estructuras musculares, las estructuras de los huesos, la libido, la función energética, el metabolismo de las células, todo esto está coordinado, son coordinados por el 17 beta estradiol, y que durante los procesos de involución ovárica que ocurre durante el climaterio, producen entonces estos daños, estas comorbilidades asociadas con los pacientes. Y estas condiciones también producen cuadros de prejuicios funcionales en otros órganos.
como por ejemplo la urgencia urinaria ante acontecimientos estresantes tiene un curso temporal del climaterio más alargado, con un tiempo más prolongado, con cambios de humor, sequedad vaginal, pérdida de la libido, colesterol arriba de los normales, las condiciones normales, de los rangos normales de colesterol. Y todo esto está muy directamente relacionado con la capacidad con el prejuicio funcional de las funciones ováricas. Mire que cuando estamos hablando de la producción de hormonas esteroidales, tenemos que llevar en cuenta que la producción de estradiol es decorrente básicamente de la metabolización del colesterol. Entonces, el colesterol es sustrato para la síntesis de todas las hormonas esteroidales. Entonces, si disminuimos la producción de hormona esteroidal, muy seguramente el organismo va a hacer un aumento progresivo de colesterol como sustrato para la síntesis de estas hormonas. Entonces, es muy frecuente encontrarnos en estos pacientes con climaterio niveles más altos de colesterol, así como del triglicéridos, así como de LDL y colesterol, porque es exactamente el LDL y colesterol que es la forma de transporte de colesterol hasta las glándulas para hacer entonces la síntesis de, de estas hormonas esteroidales. Y ahí vamos a ver entonces que esta paciente tiene todo este conjunto de manifestaciones clínicas. Am, y esta evaluación entonces integrativa, para esta evaluación integrativa tenemos que llevar en cuenta siempre conocer, evaluar, tratar y monitorear, porque este es lo que necesitamos para garantizar un ciclo de salud plena para estos pacientes. Entonces, el conocimiento, el atendimiento, el tratamiento y la supervisión es necesaria para que tengamos una perfecta recuperación funcional de las condiciones clínicas de estos pacientes. Y ahí vamos a ver que en este módulo de consultorio integrativo le avaliamos los pacientes a partir de estas condiciones fisiopatológicas, la visión más clara de todo lo que pasa dentro de este organismo que está siendo evaluado dentro de esta nueva visión. Y ahí vamos a ver que los alimentos que son consumidos pueden entonces en estos pacientes con perfil de baja capacidad de secreción de enzimas digestivas, pero también secreción de ácido clorhídrico y de factor intrínseco, que puede estar directamente relacionado con estas condiciones de disminución digestiva. En estas condiciones, los alimentos que son consumidos tienen que pasar por una condición de ácido clorhídrico secretado a nivel del estómago que produce un pH más bajo, con un pH muy ácido que es capaz de quebrar las estructuras de las proteínas inicialmente y prepararlas exactamente para que las enzimas digestivas puedan actuar sobre sus componentes estructurales y con esto garantizar un efecto fisiológico de absorción de los nutrientes, los aminoácidos que son derivados de esta digestión de las proteínas. Pero si tuviéramos cambios funcionales en la capacidad secretora ácida o de la secreción de las enzimas digestivas, muy seguramente vamos a generar cuadros de disbiosis porque vamos a alimentar las bacterias disbióticas y generar con esto cambios funcionales por las toxinas bacterianas y también por la capacidad de estas bacterias de reclutar en células de defensa para dentro del ambiente intestinal. Y si reclutan células de defensa para dentro de la luz intestinal, mire que en la verdad tenemos una capacidad de absorción de las toxinas bacterianas a nivel de la pared intestinal para dentro de la torrente sanguínea, de donde venirán las células de defensa funcional. Entonces tenemos ahí un aumento de la permeabilidad intestinal, capaz de ahora fornecer toxinas bacterianas para la torrente sanguínea, generar entonces a partir de la hiperpermeabilidad intestinal un conjunto de inflamaciones persistentes, subclínicas de bajo grado, pero siempre presentes en las estructuras intestinales. Entonces, en estas condiciones, vamos a ver que
este es un interferente adicional a las condiciones hormonales que el paciente estaba presentando, porque si no tenemos la capacidad digestiva de todo lo que necesitamos de aminoácidos o mismo de absorción de colesterol para que tengamos la síntesis a partir de los sustratos de todas las hormonas, entonces seguramente vamos a tener una disminución de las funciones de señalización celular asociada a estas hormonas. Y ahí vamos a ver que la capacidad funcional, como les decimos cuando empezamos nuestra clase de hoy, que las percepciones del sistema nervioso central no están ahora consiguiendo responder en las estructuras celulares a estas percepciones. Y ahí tenemos prejuicios funcionales de las células, de los tejidos, de los órganos y de los sistemas que integran todo nuestro organismo. Por eso la paciente tenía fraqueza, cansancio, disminución, fatiga muscular, fatiga mental, porque todo lo que necesitamos producir, los aminoácidos que son capaces de generar proteínas funcionales, músculos, proteínas estructurales, pero también produce péptidos como neuropéptidos, neurotransmisores, o que son derivados de estos aminoácidos que producen noradrenalina, serotonina, dopamina, que son neurotransmisores indispensables para la neurotransmisión cognitiva de foco, vigilia y atención. Entonces, si no tuviéramos una absorción adecuada a nivel del sistema digestivo, seguramente no vamos a tener las respuestas funcionales en nuestro organismo capaces de mejorar la condición biológica de las personas. Y lo mismo pasó con esta paciente que estábamos evaluando. Las condiciones, las percepciones sensoriales que tenía del ambiente de donde estaba viviendo no tenían la capacidad funcional de manejar respuestas adecuadas a estas percepciones, porque los ejes hormonales no estaban adecuados en función de la pérdida de la capacidad de manutención de las estructuras no solamente esteroidales, como por la involución ovárica, pero también de las estructuras adicionales, de los ejes hormonales adicionales en estas condiciones. Y ahí vamos a ver que en estas condiciones de fatiga adrenal que la paciente estaba presentando, la percepción de estímulos estresores estaban estimulando directamente el hipotálamo y que en condiciones de pérdida de la capacidad de absorción de aminoácidos intestinales a nivel intestinal, producía entonces reducción de la capacidad de control de este hipotálamo. Y a partir de ahí, en la región de los núcleos paraventriculares, disminuimos la capacidad de secreción de CRH, que es una hormona que regula la hipófisis para la producción de ACTH y que disminuye, por lo tanto, la activación de la corteza adrenal para la producción de cortisol, así como la reducción de la producción de TRH. Mire que CRH y TRH son hormonas que son péptidos que necesitan de aminoácidos para ser sintetizados a nivel de las glándulas para garantizar un efecto fisiológico funcional. Y ahí vamos a ver que en estas pérdidas funcionales de regulación, tenemos una disminución de la capacidad funcional de producir hormonas tiroideos. El cortisol maneja la activación de las mitocondrias y el T3 libre es capaz de producir nuevas mitocondrias. Entonces, con una disminución de la producción de estas hormonas reguladas a partir del hipotálamo, tenemos una fatiga energética funcional. Y es exactamente esto lo que pasa con la paciente que estábamos evaluando, una fatiga muscular, fatiga mental, disminución de la neurotransmisión excitatoria, cansancio y pérdida de las fuerzas para la producción de energía, así como una disminución también de la capacidad funcional de producir hormonas directamente en en los ovarios, porque la involución ovárica que es producida durante la acumulación de senescencias celulares en este órgano, en esta gónada, es muy impactante para la capacidad funcional de producir de 17 beta estradiol. Entonces, las células
de la teca, las células granulosas, no tiene más capacidad de responder a los estímulos de LIH, la hormona producida por la hipófisis, tampoco de la FSH, producida también por la hipófisis y que es capaz de en conjunto las dos hormonas producir entonces aumento del consumo de colesterol para la síntesis de estradiol. Entonces, lo que vimos en esta paciente es exactamente esto, la involución ovárica, la disminución de la sensibilidad de los receptores y la disminución de la viabilidad de estas células ováricas y la disminución de la producción de estradiol. Si el colesterol no es empleado para la síntesis de estradiol, entonces tenemos una acumulación de colesterol. Por eso, los exámenes laboratoriales van a demostrar aumentos de los niveles de colesterol de LDL, colesterol de triglicéridos a nivel plasmático. Entonces, este es un indicativo también. Así también vamos a ver que en esta paciente va a presentar una disminución de las funciones de la producción de las hormonas funcionales. Entonces vamos a ver que los niveles de estradiol van a bajar, los niveles de testosterona van a bajar, así como los niveles de FSH y LH van a aumentar porque son las hormonas que estimulan los ovarios a producir más estradiol. Entonces, si tuviéramos bajos niveles de estradiol, es natural que en la hipófisis aumente la producción de FSH-LH para estimular los ovarios a continuar a la producción de estradiol. Entonces, esta es una condición muy clara de la evaluación de los exámenes laboratoriales de la paciente que vamos a mirar dentro de esta fisiopatología de la paciente. Por eso, la evaluación de las pruebas de las pruebas bioquímicas y neurométricas de esta paciente pueden ahora demostrar estas mismas condiciones bioquímicas. Primero, en la neurometría funcional es una prueba fantástica para evaluar la condición de control mental sobre nuestro organismo. Y esta es una condición que podemos mirar entonces en situaciones de reposo en que la paciente no está sometida a ningún estrés. Después, en condiciones de estrés respiratorio, en que la paciente produce entonces movimiento más largo de la respiración. Y después, un movimiento ortostático, que es la condición de reposo, pero en condiciones post-estrés. Entonces, este es un monitoreo que podemos hacer con las pacientes muy interesante y que nos permite evaluar cómo el cerebro, la mente está respondiendo a las percepciones de estímulos estresores. Cuando evaluamos los parámetros neurométricos, entonces vimos que tenían una estimulación de la frecuencia autonómica muy larga, de 80%. Imaginemos un motor de un coche, de un carro, acelerado al máximo de 80% y un freno, una situación de reducción de la actividad motora de solamente 20%. Entonces, en estas condiciones tenemos una gran aceleración, un gran consumo de energía a partir de la percepción de estímulos estresores y de toda la ansiedad que son generadas a partir de estas percepciones estresoras. Y ahí vamos a ver que en estas condiciones neurométricas tenemos que controlar los estímulos estresores porque este está consumiendo muchísimas de las reservaciones funcionales, de las energías funcionales de las células a partir de la activación del sistema simpático. Y ahí, en estas condiciones, también tenemos los exámenes laboratoriales. Mire que los valores ideales representados por aquí para personas saludables en las primeras dos columnas son entonces representados después con los valores encontrados para este paciente. Lo que vamos a ver aquí es que los valores de TSH están muy arriba de los valores que son representados por personas saludables y que están representados 4,01 microunidades internacionales por mililitro. Son sus valores muy altos para comparándolo con los valores ideales para estos pacientes en esta condición clínica.
Vimos que también las condiciones de disminución de los niveles de T3 ya estaban presentes con insulina de ayuno con 10, en que los valores normales ideales son de hasta 6 unidades internacionales por mililitros. Y ahí vamos a ver los clásicos exámenes de climaterio, que son FSH, LH alto, estrogenios, incluso 17 beta estradiol, más bajos do que los valores ideales, y también la progesterona también baja, así como los valores de testosterona total y testosterona libre. Todos estos valores hormonales están bajados porque son característicos de la involución ovárica representado por el climaterio de esta paciente. Entonces, toda esta visión integrada, no solamente de los síntomas, pero también de los valores laboratoriales bioquímicos, son indispensables para que tengamos una visión más clara de cómo podemos manejar estas condiciones de manera integrativa. Y ahí vamos a ver que valores adicionales, valores de IGF-1 también estaban muy bajos, que es una condición clásica de envejecimiento acelerado, a partir de exactamente de la pérdida de la capacidad de renovación de los valores de estradiol, que están bajados en función de la involución ovárica y del envejecimiento de las gónadas de esta paciente. También es frecuentemente encontrado en estas pacientes con climaterio valores de colesterol aumentado, hipercolesterolemia, como por ejemplo de 284 miligramos por decilitro, asociados con valores de LDL y colesterol aumentados como a 120 miligramos por decilitro. Entonces, este es un cuadro de prejuicio de riesgos cardiovasculares que deben ser controlados en esta paciente porque son muy susceptibles para la formación de placas de ateroma y por lo tanto cuadros de infarto agudo del miocardio o muchas veces también de accidente vascular cerebral. Entonces, esta es una condición. Claro que en esta condición también de involución ovárica se produce cuadros inflamatorios locales, genitales, y la deposición de grasa corporal en la hipertrofia de los adipocitos produce también mediadores inflamatorios, que son característicos de estos cuadros sintomatológicos. Entonces, ahí vamos a ver mediadores inflamatorios, pueden ser también aumentados, así como la glucosa de ayuno está aumentada. Y los protocolos clínicos integrativos entonces seguirán exactamente para controlar los procesos fisiológicos presentados, fisiopatológicos presentados por la paciente, un conjunto de plantas medicinales y suplementos integrativos. Vamos a ver cuáles son. El primer ciclo, tenemos entonces un conjunto de plantas medicinales asociados con oligoelementos y cofactores bioquímicos exactamente para mejorar el rendimiento mitocondrial y una activación de la suprarrenal, porque la paciente ya lo tenía una fatiga de la suprarrenal. Entonces, mejoramos con esta formulación y fornecemos las condiciones para reemplazar las condiciones ideales de funcionalidad del eje hipotálamo, hipófisis adrenal, y mejorar también la percepción de estímulos estresores con plantas adaptogénicas. Los adaptógenos son muy interesantes en estas condiciones exactamente porque garantizan una mejor respuesta fisiológica a todo lo que pasa de percepción a los pacientes. Así también desinflamamos y desoxidamos con una formulación a base de propóleo verde desde Brasil y que tiene entonces en su composición compuestos fenólicos y compuestos flavonoideos que son capaces de mejorar la oxidación y la inflamación de los pacientes. Así como regulamos la inflamación intestinal que estaba generando entonces los cuadros de hiperpermeabilidad intestinal. Para eso empleamos cúrcuma longa y Boswellia serrata. Son dos plantas muchísimo interesantes y ya validadas para estos procesos de inflamación intestinal e inflamación articular. Así como teníamos que manejar el control emocional que estaba muy alterado para esta paciente con
miedo, ansiedad y todas las condiciones emocionales cambiadas por el proceso de pérdida de la capacidad funcional de producción de estradiol. En estas condiciones, entonces, el control emocional puede ser obtenido con un conjunto de formulaciones muy interesantes. Incluso el 5-HTP, que es el precursor para la síntesis de serotonina y que... Oh, un abrazo, Priscila. Priscila está en el Instagram. Es una alumna de maestría fantástica de San Paulo. Gracias por su presencia por aquí. Es un gusto saludarla también. Aún dentro del primer ciclo, tenemos entonces la mejoría de la función gástrica con dos productos naturales, que es la Maitenus ilicifolia, es una planta muy interesante para regulación de la función gástrica, y el propóleo verde, en una formulación de sal efervescente que produce entonces una mejoría del ambiente de pH gástrico, exactamente para garantizar el efecto de los productos naturales. Um, y en la fórmula 6, como la paciente tenía un prejuicio de la capacidad secretora de enzimas digestivas, mejoramos la digestión y la protección intestinal a partir de un pool, un conjunto de enzimas digestivas de suplementación con proteasas, pancreatina, papaína, bromelina y pepsina, que mejoran entonces la digestión de las proteínas, disminuyendo por lo tanto el prejuicio de la captación de aminoácidos intestinales y también garantizando mejor condiciones funcionales para la absorción de otros nutrientes. Y estas es las fórmulas para el primer ciclo. Y tenemos después de 30 días que regulamos todos estos procesos desinflamando, desoxidando, disminuyendo las funciones inflamatorias. Um, Establecemos entonces un segundo ciclo para mejorar el rendimiento mitocondrial y activación de la suprarrenal. Mejoramos entonces, continuamos a mejorar esta integración de los ejes. Continuamos con la desinflamación, la regulación gonadal, para establecernos ahora con estas plantas, Copétola, Coidiurtica dioica y Dioscorea villosa, ya mexicano, las acciones directamente sobre los receptores estrogénicos. Entonces, reemplazamos la función del 17-beta-estradiol a partir entonces de una activación directa de los receptores con estas plantas que tienen en su composición fitoestrógenos y son capaces de garantizar la respuesta estrogénica necesaria para mejoría de la calidad de las respuestas fisiológicas en el organismo de la mujer. Y reemplazamos también vitamina D y reemplazamos aminoácidos disponibles a partir de un polen apícola que tiene en su composición una gran cantidad de aminoácidos disponibles. Entonces es muy interesante esta condición. Y lo que vamos a ver es que regulamos aún la protección gástrica y mantuvimos por más 30 días la digestión con el conjunto de enzimas digestivas. Y el resultado clínico obtenido para este paciente en el periodo de agosto de 2023 hasta diciembre de 2023 fue que la paciente se siente muchísimo mejor en todos los aspectos y no presenta entonces recurrencia de síntomas digestivos o intestinales. Entonces, la inflamación de bajo grado que teníamos a partir del prejuicio digestivo ya no tenía más, y también el prejuicio nutricional, claro que se mejoró muchísimo. Normalizó también las concentraciones de vitaminas y nutrientes, claro, reemplazamos todo lo que necesitaba durante los 3 meses. Mejoró también los síntomas neurológicos y el control de la ansiedad, y mejoró también en condiciones emocionales y la reducción de todos los síntomas del climaterio como un todo, porque establecemos un mecanismo de activación estrogénica con las plantitas que tenía fitoestrógenos en su composición. Entonces, esta es una condición muy interesante que desencadenamos, que
generamos con el tratamiento integrativo, con el uso de las plantas, el uso de suplementos nutricionales vitamínicos y oligoelementos y cofactores bioquímicos. Y, y me gustaría entonces de invitarlos también para nuestro segundo día de caso clínico, que va a ser entonces después de mañana. Mañana tengo clases en España, entonces no voy a estar por aquí con ustedes, pero el día siguiente, en lo mismo horario, tenemos por aquí nuestra próxima edición. Un gusto saludarlos y un besito para toda la gente. Y aquí por el Zoom podemos abrir para las contestaciones. En caso deseen hablar, pueden por favor abrir sus micrófonos. Es un placer recibirlos por aquí. Gracias, Viviana. Tania, gracias por su comentario. María Vallario, gracias también. Excelente, gracias, Gior. Muchas gracias, Mirella, también. Gracias por su participación. Mil gracias, doctor, como siempre. Soledad, un gusto saludarla por aquí también. Excelente. Muchas gracias, Betty. Gracias para usted también. Muchas gracias, doctor. Guadalupe Ponzi. Gracias a todos ustedes que estuvieron por aquí. Vamos entonces a encerrar nuestra grabación e invitarlos para la próxima clase después de mañana. Hasta luego, nos vemos pronto. Gracias.